Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Son las 7 de la mañana, 42 minutos en Colombia. Ustedes escuchan Radio Red, una mirada diferente, y vamos a abordar a profundidad uno de los temas del momento que tiene que ver con el panorama energético en el país. A lo largo de los últimos días ustedes han venido escuchando aquí en Radio Red a expertos, a personas que estudian directamente los temas, sobre la posibilidad de que se dé una confluencia de racionamiento de agua, racionamiento de gas y racionamiento de energía. Escucharon esta mañana al alcalde de Medellín, ¿no? Federico Gutiérrez, quien dijo que veía la inminencia de un apagón en Colombia y que criticaba el hecho de que algunos funcionarios del gobierno hubieran dicho que ni siquiera era necesario haber construido Hidroituango. Este es un tema que genera mucha polémica, pero queremos dejar en los expertos el análisis y la reflexión para que ustedes saquen las conclusiones sobre lo que realmente está acaeciendo en el territorio colombiano. Nos acompaña a esta hora Alexandra Hernández Saravia. Ella es economista de la Universidad de los Andes, es magíster en Economía Ambiental y Recursos Naturales, pero, y lo más importante, y por eso está aquí, es presidenta ejecutiva de la Asociación de Energías Renovables de Colombia, SER Colombia. Bienvenida, Alexandra, gracias por madrugar con nosotros. Buenos días, un gusto a toda la mesa y un saludo muy especial a toda la audiencia de RCN Radio. Bueno, Alexandra, ¿cómo puede usted definir? Es decir, voy a arrancar incluso con una pregunta muy concreta, como la que hemos formulado estos días a otras personas que estudian estos temas. ¿Qué tan cerca estamos de un racionamiento de energía en Colombia? Cerca. Y tenemos que ser realistas y tenemos que actuar ahora. Cerca porque las cifras oficiales del gobierno, las mismas cifras, indican que si no entra nueva oferta de energía, el país hacia el año 2027 empieza a tener un déficit estructural de energía. ¿Eso qué significa? ¿Y por qué está sucediendo? Por un lado, porque desde hace varios años hemos venido advirtiendo que el consumo de energía eléctrica viene creciendo más rápido de lo que viene creciendo la oferta. Y el problema de fondo es que se demora mucho desarrollar y poner en marcha cualquier proyecto en Colombia. Y ahí está el meollo, porque en la medida que pasa el tiempo y la demanda crece y la oferta no va al mismo ritmo, significa que nos vamos acortando ese colchón, digamos, que tenía en capacidad de generación el sector, pues para atender esas necesidades de los colombianos, se va estrechando. Sí. Y si a uno le suma lo que está pasando con el cambio climático, que nos trae sequías más frecuentes y más severas y cada vez son más justas entre tiempo y tiempo, nos tienen ahora en una condición compleja, porque de hecho, por ejemplo, este año estamos saliendo de un fenómeno de Niño que tuvimos muy severo a comienzos de este año, y en este momento deberíamos estar ya llenando los embalses, claro, porque son épocas de lluvia y no ha llovido. Y no ha llovido lo suficiente y los embalses no se han recuperado. Entonces lo que estamos viendo es un momento donde los embalses no lograron, a estas alturas no están logrando recuperarse como debían hacerlo, y donde lleguemos a tener el próximo año, como se avecina, otro periodo de sequía, no vamos a tener un respaldo y ese colchón que nos venimos gastando, pues no lo vamos a tener. No sé si a ustedes les ha pasado en estos días montando en taxi o en el bus o en el Uber, en lo que quiera que ustedes usen, el Didi, es el tema de conversación. Sí. Incluso para romper el hielo, ¿no? Uno va a comprar algo, oiga, nada que llueve, ¿no? Y qué calor, tal. Oiga, sí, qué calor, ¿no? Bogotá, ¿cómo está? Venga, no, me toca andar ahora en camisa. Es el tema del momento, la gente está preocupada. Por ejemplo, ayer el taxista me decía, oiga, nada que llueve, ¿qué hacemos? Yo no, pues no sé qué hacemos, pero si es muy raro esto, deberíamos estar en época de lluvia. Quería preguntarle, Alexandra, por algo que parece lógico, pero qué chévere que usted nos enseñe. ¿Por qué el consumo de energía eléctrica viene creciendo más rápido que la oferta? ¿Por qué? Porque la economía cada vez se va a estar electrificando, la población crece, el mismo calor en algunas zonas o en muchas zonas del país hace. O sea, el drama de la costa. El drama de la costa, claro. Una costa más caliente y con una energía bien cara, pero con más calor, más aire acondicionado y más ventiladores. Entonces la verdad es que sí, desde diferentes perspectivas, estamos viendo que pues tenemos más colombianos, más electrodomésticos en casas, sí, y más
Sí. Y más Consumo, aire claro. acondicionado y más necesidad de eso a medida que hace más calor. Claro, eso en cuanto a la demanda, pero por ejemplo, el presidente Gustavo Petro le dijo al alcalde Fernando Galán, es que no hay agua ni hay luz porque se está urbanizando toda el área rural que circunda a Bogotá, eso por un lado. Entonces usted comienza diciendo, hay que aumentar la oferta. ¿Cómo se aumenta la oferta de la noche a la mañana? O sea, ¿qué hay que hacer así como para uno entender? Sí, de la noche a la mañana es muy difícil y ese es el problema. Claro. Ahora, tenemos que hacerlo, o sea, tenemos que buscar soluciones porque lo peor que puede pasar es quejarnos ahora, no hacer nada porque va a llegar 2027 está a la vuelta de la esquina. ¿El alcalde Entonces, dice que el año entrante? en algunos sectores, en el año entrante, lo que si no se hacen las ampliaciones de la línea de transmisión que trae la energía del norte del país al interior del país, esta línea del Grupo de Energía de Bogotá, dice el Grupo de Energía de Bogotá, que sí puede empezar a tener el próximo año unos cortes en algunos sectores parciales, no es un racionamiento como tal declarado, pero sí empieza a haber unos cortes en Bogotá porque se necesita esa transmisión. ¿Qué hacer? Pues yo creo que pongamos la discusión en este momento. Pero espera, antes del qué hacer, quiere decir que debemos mirar también hacia el 2027. Claro, O sea, definitivamente. un pedacito del 2026 y el asunto podría complicarse en el 27. Porque en el 27 las cifras del gobierno dicen que ya no es puntual sino estructural un déficit, es decir, todos los días. Y si llega a haber una sequía un poquito más prolongada de lo que ha sido históricamente, entonces en 2027 no solo es un déficit, sino puede haber un racionamiento, que es el informe del gestor pues, del mercado eléctrico, que tanto nos alertó a todos, porque entonces ya sí habla de un racionamiento si llega a haber una sequía como estas que estamos viendo producto del cambio climático. Claro, ahora sí, el qué hacer. Listo. Que la interrumpí, Alexandra. No, perfecto. Creo que acá lo que tenemos que pensar ahora todos los colombianos es qué vamos a hacer y hay que actuar. Y hay que tomar decisiones y eso es un tema que nos compete a todos. Porque la verdad, primero, por supuesto, por los hábitos de consumo. Sí. Tenemos que concientizarnos todos los colombianos de que hay que ahorrar agua y que hay que ahorrar energía. O sea, esto no podemos seguirlo postergando ni pensar que no va a pasar o esperar a cuando pase para ser conscientes pues de cuando estamos en la mitad de un racionamiento de que había que ahorrar, pero ya es tarde en ese momento. Lo segundo, definitivamente sí tenemos que avanzar en diversificar una matriz energética desde el punto de vista de energía eléctrica. ¿Qué significa eso? Tener otras fuentes alternativas y complementarias. Por ejemplo, las energías renovables. Yo creo que aquí la discusión de la transición energética no puede ser por ningún motivo sustituir unas energías por otras, porque acá todo cabe precisamente pues porque hay una necesidad de ampliar la oferta. Entonces no podemos, tenemos que dejar esa discusión de decir tenemos que cerrar plantas, sino todas se necesitan. Sí, señora Hernández, yo veía por ahí un comentario en Twitter o X que decía como, bueno, y la energía renovable y tal, pero si igual nos va a tocar importar gas, da lo mismo, porque esos productores pues van a contaminar igual y tal. Eso tiene sentido, ¿verdad? El tema es que todo se va a necesitar y Colombia debe aprovechar. Claro, las energías renovables son excelentes porque son versátiles en dos sentidos. Uno, puede atender, digamos, con sus paneles solares, parques eólicos, si logran entrar oportunamente, tiene la oportunidad de entrar a ese sistema nacional de transmisión, a toda esa parte, digamos, de gran escala que se necesita. Y se necesita completar porque en épocas de sequía, que es cuando menos agua hay, menos llueve y por ende los embalses de generación hidráulica están más bajos, es cuando más sol y más viento hace. Entonces es cuando entran y se complementan perfectamente. Y las térmicas ayudan a tener esa confiabilidad las 24 horas del día, porque la energía solar, pues sí, es maravillosa por costos, por limpieza, pero tiene funciona unas horas al día. Entonces uno necesita en las noches tener un respaldo, ya sea respaldo en los embalses hidráulicos, respaldo en las térmicas o almacenamientos, que también hay que empezar a pensar con baterías. Le propongo un ejercicio, Alexandra. Alexandra Hernández Saravia, presidenta ejecutiva de la Asociación de Energías Renovables de Colombia, para que siempre aprendamos algo, como hacemos aquí en Radio Red, una mirada diferente. ¿Qué son las energías renovables y hoy por hoy, de dónde derivamos nosotros la energía? Por decirlo, la está oyendo una inmensa audiencia de Radio Red en campos y ciudades. Cada vez que esa persona prende la luz, prende el televisor, enchufa la plancha, obtiene la energía, ¿de dónde viene? ¿De dónde? ¿Y
¿qué significaría en consecuencia apelar a fuentes alternativas como energía renovable? Maravillosa pregunta, porque eso, creo que siempre empezamos a hablar y nadie nadie sabe qué es energía renovable. Nadie sabe de qué estamos hablando cuando decimos renovable. Este bombillo que prendemos, que tenemos aquí, que nos está iluminando ahora, 60% de esos electrones vienen de grandes represas hidráulicas. La mayoría concentradas en el oriente antioqueño, que funcionan hace muchos años. Esa es energía renovable, porque energía renovable es una energía que aprovecha los recursos naturales y se repone indefinidamente mientras haya el recurso. Entonces es renovable, pero no es convencional, porque son energías que llevan funcionando muchas décadas, ¿sí? 30% del restante viene de las térmicas, ya sea del carbón, la energía que se produce a partir de carbón, y la energía que se produce a partir de gas. Y el 10% restante viene de biomasas, unas que aportan hace muchos años el bagazo, del aprovechamiento del bagazo de la caña en los ingenios azucareros del valle, y un pedazo que alrededor en consumo el 5% se está aportando hoy de energías renovables no convencionales. ¿Por qué se llaman no convencionales? Porque son nuevas. Nuevas y renovables, que son solar, eólico, biomasa. Paneles solares. Paneles solares, los parques solares grandes que uno empieza a ver ya en diferentes ciudades. Pero veo que otros proyectos los están suspendiendo, ¿no? Sí, ahorita si quieres te cuento. Paneles solares, están también más adelante las eólicas, cuando entren esos molinos de viento que uno ve o espera tener algún día en La Guajira. La biomasa es el gas que sale aprovechando los residuos, por ejemplo, de los rellenos sanitarios. Entonces allá hay la geotermia, es aprovechar el calor de la tierra. En fin, hay una familia de energía renovable que a través de diferentes tecnologías aprovechan esos recursos naturales que la naturaleza misma da indefinidamente. El sol, mientras exista el planeta y alumbre, se aprovecha. El viento, mientras hayan buenos vientos, se aprovechan. Ahora, esos son. Yo quiero entrar un momentico ahí, Juan Manuel, permítame. No sé si ustedes se acuerdan que el alcalde pasado de la ciudad de Cartagena, el que ya terminó su mandato, cuando salió, lanzó una perla que se le vino el mundo encima, y ahí quiero que usted nos ayude a salir de esa ignorancia. Como empezaron a promover los paneles solares para las casas, incluso para las fincas pequeñas, mucha gente empezó a tener su panel solar, y la idea es que es más barato o que incluso es gratis. Entonces el alcalde salió con el cuento: vamos a cobrar también como se cobra con un recibo la energía normal, la otra, quienes tengan paneles solares. Se le vino el mundo encima. Le pregunto, si realmente es gratis que yo pueda tener mi panel solar en mi casa, me acondiciono con mi panel solar durante el día, y en la noche si prendo los bombillos normales y se me baja el recibo, pero ese sistema de panel solar ¿me sale gratis? No, lo tienes que pagar. Pero una vez, pero no en recibos mensuales, que fue lo que quiso hacer el alcalde. ¿Eso es así? Sí, lo que se hace en los recibos, te cuento un poco cómo es. Sí. Sería una tristeza no impulsar eso, porque esa es una de las soluciones, no la única solución, ni tampoco, digamos, la de fondo, pero sí, cuando empezamos a tener estas dificultades, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá o en general el país, para acceder a energía, porque los proyectos de transmisión están demorados, porque los proyectos eólicos están demorados, porque térmicas no están entrando, porque no hay gas. Entonces, uno tiene que complementar y buscar soluciones de nuevo complementarias, como por ejemplo, autogenerar en casa por unas horas del día. Por ejemplo, ahí los paneles en la casa, los paneles en una industria, como ustedes ven en Valle de Sopó, las industrias que están en Sopó, ya hoy 35% de su energía están atendiéndola con este tipo de paneles. De nuevo, no es el 100%, es una parte, pero es importante. Sí. Tiene un costo, sí. Tiene un costo donde pues hay que pagar esas inversiones, que no son baratas, que uno no puede decir mentiras, eso tiene su valor instalarlo en su casa o en su tienda o en su negocio, y eso hay que pagarlo, y se paga en el tiempo. Las modalidades son diferentes contractuales dependiendo de quién le preste a uno el servicio, incluso pues quien tiene la plata de entrada para salir de 20, 30, 40, 50, 60 millones de pesos, maravilloso, porque esa persona desde el día 1 apenas comienza a funcionar, le ahorra plata. Los ahorros están entre el 20% y el 90% del costo de la luz en aquellos personas que instalan estas soluciones en sus casas o en sus negocios. ¿Sí? No es en todo el país por la red, pero en esos que lo instalan en su techo,
esos ahorros sí lo tienen, y es cierto, es una realidad, y los invito a las redes sociales de Ser Colombia, donde pueden ver los videos de testimonio y el señor le muestra el recibo. Hay un paréntesis pequeño, Alexandra. Una persona que nos está escuchando en este momento y vive en un edificio dirá, ¿y yo cómo hago, cómo instalo un panel aquí en el apartamento? ¿Cómo ahorro yo? ¿Se instala es en el edificio, en la parte de arriba del edificio? Sí, y en este momento, como está la regulación, desafortunadamente, digamos, el beneficio conjunto se hace solo para las zonas sociales. Si uno lo pone en su edificio y lo pone en el techo, seguramente lo va a poder aprovechar solo el del último piso por temas de conexiones. ¿De ahí para abajo ninguno? No, porque hay un tema regulatorio que dice que cada persona, cada apartamento tiene que tener su recibo de energía eléctrica. Sí. Y no hay cómo, y el único recibo colectivo es el de la administración, pero por las zonas comunes, ¿sí? Y todavía regulatoriamente no se ha como levantado, eso se llama la frontera comercial, no se ha levantado esa posibilidad de que todo el consumo de energía de los apartamentos en un edificio se unifique y se genere una sola factura. Y se prorratea después. Y se prorratea. Como hacen los edificios que tienen caldera. Cuando le van a cobrar a usted. Uno se imaginaría que algún día deberíamos llegar allá, ¿sí? Pero eso requiere conexiones especiales, medidores especiales. Yo que conozco un edificio que tiene eso y tiene los paneles y le funciona, entonces claro, cada uno tiene su recibo, le llega el recibo y lo que hacen es que aumentan un poquito en la administración. Ya para como equiparar, digamos que lo normal, pero sí se puede lo de la instalación, chévere. Sí, y los que lo han hecho en vivienda, por ejemplo, en conjuntos residenciales, lo han hecho para sus administraciones, entonces baja la administración. El tema cuando tienen esos proyectos es que venden los excedentes de energía. Durante el día, ustedes saben, cuando hay sol, que es cuando hay más sol, es cuando más se genera, pero es cuando menos se consume, porque la gente no está. Entonces, durante el día lo que uno hace es vender en la red al operador local, por ejemplo acá en Bogotá, Enel. Le vende uno a Enel esa energía que no consume durante el día y que genera, y le compra en la noche y ese cruce de cuentas normalmente sí termina en un balance positivo, y lo que nos han dicho las personas es que esa plata luego se reparte entre los dueños de la copropiedad. Pues. Sí. Quisiera meterla en problemas. A ver, Vlado, ¿por qué, hombre? Porque es así de muerga. En este gobierno se habla mucho de transición energética, para acá, para allá, para arriba, para abajo, para los lados, por todos los foros y por todos los poros del presidente y de algunos de sus colaboradores. Pero la pregunta va, ¿el gobierno está actuando en consecuencia? ¿Se están agilizando los procesos, las normas, la reglamentación para que la gente se pueda apropiar de las energías limpias, o se está quedando en el discurso y no se está haciendo nada en la práctica? Cuéntenos, con toda tranquilidad, que esto no sale en las cuatro paredes de internet. Aprovecho como nadie me está oyendo. Exacto. Muy entre nos aquí. Aquí pasitico, al oído. Yo creo que, sería injusto decir que no se están haciendo cosas. Si es cierto, se están haciendo cosas. Nosotros venimos trabajando con el gobierno nacional en algunos temas regulatorios que han sido importantes para las energías renovables, unas señales en temas de remuneración, unas señales en temas de simplificación de algunos procesos, de facilitación tanto para la entrada en operación comercial como en algunos temas asociados a conexiones. Tenemos un grupo con el Ministerio de Minas y Energía donde nos acompañan en los temas de trámites ante diferentes autoridades. Entonces, digamos que desde ese punto de vista ha habido, un apoyo. Creo que la pregunta es si es suficiente. ¿Sí? Y por supuesto de ninguna manera lo quiero decir desagradecida. Sí. Desagradecida. Pero sí se puede hacer más. Se puede hacer más definitivamente, porque es que el tema es que el tiempo se acaba y es que vamos muy lento y es que faltan decisiones que son demasiado estratégicas y no han sucedido. Entonces yo creo que acá la invitación es
acciones matan pasiones. Entonces Sí. todos queremos las renovables. El país necesita complementarse, no como único Fuente. Sí. Complementando las demás, pero se necesita la entrada de ese combustible, de esa energía que es limpia, pero que además va a estabilizar los precios para el bolsillo de los colombianos. Eso se necesita, pero se necesita oportunamente. Entonces sí necesitamos meter un empuje mucho más grande. ¿Por qué? Yo diría en dos temas muy grandes que sí están en resorte nuestro y que necesitan un liderazgo. Uno es porque del portafolio de proyectos que tenemos para iniciar construcción el próximo año, es decir, esos que necesitamos que entren en operación el 2027, porque ya si entran a construirse en el 27 No, ya estamos tarde, muy ya tarde. no entran, y va a haber racionamiento. Entonces, estos del próximo año, que siempre son 1.500 megavatios que están por ahí, el 80% está todavía en la dimensión desconocida de los múltiples trámites. Claro. Los trámites de un proyecto, Lo los decía. tiempos de entrada, nosotros lo hemos medido, se demoran entre 3 y 6 años y el 70% de ese tiempo se va en permisología. Entonces acá se necesita permisología que no es compleja, pero son muchos trámites en muchas autoridades involucradas. Los alcaldes, las gobernaciones, la unidad de planeación minero energética, la ANI, un permiso de vía, el INVIAS, o sea, una cantidad de entidades que requiere una articulación muy grande. Entonces, cuando uno dice que es articulación, yo articulo, tú articulas, él articula, no. Es un liderazgo desde la misma presidencia de la República, porque es que se urge esos proyectos, son la estrategia de este gobierno, es imperativo que cojan ese liderazgo y se dice esto se hace ya, con decisión, y que todos los colombianos, un llamado por parte de la cabeza del país a que todos los colombianos ayuden, a que no frenen los proyectos, a Claro. que no paren con protesta social y bloqueos, porque si no, no vamos a estar a tiempo. Pues Alexandra, muchas gracias por pasar estos minutos aquí por Radio Red, una mirada diferente, y gracias por sus opiniones y su aporte para entender este tema que es motivo de conversación hoy en Colombia. Bienvenida siempre. A ustedes muchas gracias por la invitación. Ella es Alexandra Hernández Sarabia, la presidenta de la Asociación de Energías Renovables de Colombia, Ser Colombia. Y lo dice así, en una frase lo resumimos. Sí, estamos cerca de un racionamiento de energía en Colombia. 8:04 en nuestro país.